Este episodio llega a ustedes gracias a Luminati, We Are Lighting. Banco BHD, el futuro que quieres. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. Y es una producción de CB Studios. Urbanística es un espacio para conversar y aprender sobre el entorno natural y construido de la ciudad de Santo Domingo, desde la perspectiva de que todos los usuarios somos expertos en nuestra ciudad. Con estas conversaciones, procuramos ofrecer nuevas formas de observar y comprender nuestras experiencias urbanas, crear sensibilidad como una forma de apostar hacia una mejor calidad de vida para todos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Urbanística. Estoy súper contenta porque estoy acompañada por 3 personas a las que admiro y respeto muchísimo, tanto en lo personal como en lo profesional. Y ellos son Maribel Villalona, Gustavo Rodríguez y Mizuki Mota. Muy bienvenidos los 3. Hola, hola. Hola, Claudia. Gracias. Gracias por la invitación. Claro que sí. Miren, esta conversación que vamos a tener hoy es una que yo tengo hace tiempo que quería tener en este espacio. Porque precisamente el programa se trata de promover información y información que ayude al ciudadano común y corriente, al residente, a entender la ciudad y a entender cómo se van tomando las decisiones en la ciudad. Y una parte que tal vez no discutimos mucho es la parte de, hablamos mucho de visión en urbanística, pero tal vez no de cómo se van implementando y cómo esa relación entre lo que sería una visión y lo que va realmente, cómo se va implementando y cómo se evalúa eso. Entonces, hace mucho que yo quería tener esta conversación porque precisamente lo urbano se desarrolla en el tiempo. No es que tú tienes una visión y en 5 meses tú puedes crear cambio en 5 meses, pero quiero decir que tienden a ser unos tiempos más largos. Pueden ser la ciudad que hoy experimentamos fue concebida o pensada hace 15, 20 o hasta más años atrás. Y entonces es como tengo ese interés de mirar hacia atrás un poco por lo personal, mi experiencia personal de que yo me fui del país en el 1999 y ver en cada viaje los pequeños cambios, cómo eso ha ido evolucionando, cómo ha ido evolucionando la ciudad y contrastar eso con mis propias experiencias en Nueva York y en otras ciudades que he tenido la oportunidad de visitar. Entonces, quisiera que nos tomemos el tiempo como de eso, de tener esa mirada hacia atrás, de ver qué estaba pasando hace, no sé, para mí uno de los, vamos a decir, de las visiones que más ha determinado la ciudad de hoy es la de el Nueva York chiquito que promovió el entonces presidente Leonel Fernández, en que su manifestación más específica fue en toda esta infraestructura vial, de elevados y túneles y de agilizar, vamos a decir, el transporte, la conexión entre 2 puntos. Y no sé, yo no he tenido la oportunidad de hacer una reflexión al respecto y quería como juntar gente que... Una reflexión colectiva. Exacto, para que hagamos esa reflexión colectiva. Y en ese sentido lo que le propongo es realmente una conversación entre los 4. O sea, yo tengo mis inquietudes, tengo mis preguntas, pero también quiero que nos abramos a ese espacio para hacer la conversación más rica y poder abundar incluso en algunos de estos puntos que pueden surgir, que yo estoy segura que nuestras curiosidades personales también van a resonar con el público. Entonces, en ese sentido, yo voy a ser un poco su maestra de ceremonia, pero en realidad vamos a estar todos compartiendo aquí nuestras inquietudes. Entonces, también un poco como sentar la base de que obviamente los túneles elevados no ha sido lo único que ha pasado en estos 30 años para la ciudad de Santo Domingo. Pero para mí, personalmente, vuelvo y repito, es uno como de la visión como tal y algo que ha permeado no solo el transporte, sino toda
la vida urbana de Santo Domingo y hasta del país, porque es un modelo de ciudad. O sea, esto va creando un modelo de ciudad, este tipo de pensar, que está permeando todo el territorio nacional. Ya vemos las grandes inversiones de trabajo en Santiago. Gustavo me compartió hace poco de que abrió el elevado en Punta Cana y como la reacción de una chica en Instagram, de ver eso como progreso, que así fue como se vendió en su momento también. Y la verdad es que yo pienso que como sociedad nos toca cuestionar no solo que si tuvieron razón o no tuvieron razón, sino si está alineado con la ciudad que queremos, si realmente continuamos viendo ese tipo de infraestructura como infraestructura de progreso, porque nos está creando la posibilidad de los estilos de vida que queremos, del tipo de vida que queremos para el Gran Santo Domingo, que dicho sea de paso, en aquel entonces era el uso de los Santo Domingo y ahora también tenemos múltiples jurisdicciones. Exacto. Entonces, bueno, esa es la invitación de ir desglosando y reflexionando con ustedes un poco la mirada hacia atrás, el presente y obviamente una mirada a futuro, e ir tal vez contribuyendo a la discusión con ideas o ejemplos que pudieran aportar al imaginario de los dominicanos para, no sé, preguntarnos, o sea, expandir un poco este concepto que tenemos de lo que la ciudad puede hacer por nosotros. Entonces, la primera pregunta tal vez para el panel es esa, como vamos a transportarnos al contexto de lo que trajo, o sea, de esa visión del Nueva York chiquito que trajo el presidente Fernández en su momento, a principios de los 90. Y tal vez eso, Gustavo y yo estábamos en la universidad y bueno, yo recuerdo muchas discusiones en el tema, pero vamos para el público en general. ¿Qué estaba pasando en el 1990-95 que requirió, de dónde viene esa visión del presidente Fernández? Bueno, en ese momento estaba yo en la universidad también, pero cuando la idea se concreta, ya había regresado de Barcelona y bueno, me descubrí una ciudad distinta. Te agradezco la inteligente propuesta de conversación, porque parecería obvio, ¿no? Pero me ha permitido revisar la ciudad desde otra mirada y darme cuenta o hacer conciencia de que hemos nosotros vivido ya 25 años del siglo XXI, el tan anhelado siglo XXI, ¿verdad? Esperado. Y con esos 25 años hemos disuelto o dejado guardados sueños bien planteados de una ciudad distinta. Pero además, tratándose este podcast de algo de educar, creo que el contexto de esta idea que finalmente se hace real en la ciudad no puede ser entendida si no vamos mucho más atrás. Específicamente hablando de los primeros 25 años de un siglo, entonces pienso cuántos siglos son. Son 6. Tenemos 6 siglos de ciudad o 5 siglos y iniciando este último, ¿no? Entonces, los inicios de siglo en esta ciudad, al menos 2 de ellos, esos 25 años han sido muy importantes y definitorios de la ciudad. Hay que trasladarse al siglo XVI, la impronta de 1502 de fundar la ciudad en la margen occidental del río Sama, y esos 25 años en que la ciudad bandina se instala, ¿no? Entonces, esa ciudad bandina, que puedes todo ir a recoger hoy a la ciudad colonial, al centro histórico, es una ciudad compacta, una ciudad que hace el espacio público contenido y que hay espacios de encuentro, nodos, la iglesia, vinculado al tipo de conquista que tuvimos, y la plaza, que siempre es el lugar plural donde todos se pueden encontrar, y múltiples plazas en los barrios y las parroquias. Entonces, esa ciudad, tú dirías, bueno, ¿qué pasó en el siglo siguiente, en el XVII, o en el XVIII, o en el XIX? Pues nada, simplemente creció la ciudad dentro de ese casco antiguo, dentro de esa muralla, que apenas mide 1 kilómetro cuadrado. Y tú dirás, ¿cómo? Duraron 4 años en un kilómetro cuadrado, 4 siglos en 1 kilómetro cuadrado. Pues sí, esta ciudad, toda la ciudad republicana, se desarrolla dentro de ese casco antiguo porque es un modelo de ciudad muy específico, que es el modelo compacto europeo,
por supuesto. Entonces, en el ejercicio que hice, a propósito de tu invitación, hay que irse al siglo XX para poder mirar un cambio de paradigma o algo que sucedió distinto. Algunos sitúan ese cambio entre 1885 y 1930, y yo lo hago de una manera mucho más radical. Eso fue la 1916, la invasión norteamericana. Introdujo un cambio porque introdujo un cambio de modelo. Introdujo una posibilidad de moverse hacia el interior del territorio que tenía que ver más que con moverse, con controlar el territorio alrededor del casco, ¿no? Y desde ese momento la infraestructura vial marcó nuestro desarrollo como ciudad y la expansión. Pero lo bonito fue que durante ese periodo y hasta mediados del siglo XX lo hizo con coherencia. La ciudad creció hacia el norte con una cuadrícula perfecta que emulaba Cerdá, ¿verdad? De 100%, y también un bloque que se llama cerrado, pero que al final es que esta manzana que tú puedes penetrar al patio, ¿no? Que es la diferencia con la ciudad colonial. Y crece hacia el oeste, que con Gascue, en lo que nosotros estamos como emulando la ciudad jardín, ¿verdad? Con una ciudad que son, para que las personas entiendan, la vivienda está rodeada de patios y de jardines y de linderos, cosa que no hay muy pocas casas o edificaciones tienen una pared que coincide, o medianera se llama, ¿verdad? Sino que es una ciudad más aireada, quizás mejor relacionada con nuestro clima inclusive, ¿no? Y bueno, esa expansión se produce así, de manera se descubre el mar y el malecón, etcétera, y hay una ciudad que también aporta otros espacios públicos en ese momento. Pero ocurre algo importantísimo a mediados del siglo XX, muy importante, que probablemente la gente lo ve desde el corte político y no lo ve desde el punto de vista de la ciudad, que es la Revolución de Abril. Que la Revolución de Abril lo que hace es que muestra la vulnerabilidad del centro histórico, porque durante todo este periodo el centro de la ciudad seguía siendo el centro histórico, el centro financiero, el centro cultural, el centro religioso, todo de ahí, ¿no? Entonces volvía la gente que vivía al norte, que era de una condición más popular, de una clase social distinta, y el que vivía en Gascue podía tener una clase social también más alta, se vinculaban igual, se encontraban en la misma Plaza Colón y en la misma iglesia. Por eso seguía siendo una ciudad cohesionada de alguna manera. Pero este cambio de Abril sí que es relevante, y no por las dos razones, por la revolución y por lo que vino después, que fue la invasión norteamericana. Una invasión que vuelve a ser como la misma estrategia de consolidar esas vías para controlar en este caso el país, ¿no? O para lo poder, que entra y lo que sale. A lo que entra, a lo que sale, y para evitar una insurrección similar a la que hubo, porque fue muy fuerte. Y eso, por supuesto, repercute en la ciudad. Si luego vemos lo que ocurre después con el gobierno siguiente, y que fue 12 años, ¿no? Lo que se hace es resemantizar la ciudad, o sea, cambiar el significado a aquellos lugares donde ocurrió el hecho, específicamente en el entorno del centro histórico, y posibilitar mover el centro de poder hacia otra zona, que era Naco, ¿verdad? Que hoy es el polígono central. Para hacer eso había que generar vialidad, había que generar una 27 de febrero, una Kennedy, una Ortega y Gasset, una Lincoln, que pudiera controlar en algún momento. Es una medida de contrainsurrección, muy parecido a lo que hizo Haussmann en París en su momento. Estamos hablando de un presidente, en este caso, que tenía un nivel cultural muy alto, que había viajado, conocía cosas, ¿no? No estaba improvisando y sabía el poder político que tiene la ciudad. Era un hecho político, que no todos los presidentes que hemos tenido han conocido el valor político que tiene la ciudad, y quizá por ahí andan los errores, ¿no? No quiere decir que todo lo que haya hecho este presidente, de hecho muchas de las cosas que hizo no están ni bien vistas ni fueron democráticas, pero sí había conciencia de que la ciudad era un hecho político. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que lo que llamamos Nueva York chiquito no es un hecho aislado, porque ya desde el 66 hasta los 90 ya se venía haciendo infraestructura urbana vial en la ciudad muy fuerte. Y podemos citar el caso de lo que conocemos como la Avenida Quinto Centenario, ¿no? Que es la prolongación de la Kennedy hacia la Padre Castellano, conocida por la gente como la 17, que fue brutal, una ruptura importantísima de esos barrios
parte del sistema de insurgencia, desde mi lectura, ¿no? Que permitía la relación este-oeste, pero que al mismo tiempo generaba unas pantallas en las que se ocultaba el barrio como si diera vergüenza. Y se rompieron muchas conexiones sociales importantes. Fue avasallante, ¿no? Pero aparentemente desde una mirada política exitoso. O lo mismo ocurrió con la México, que rompe San Carlos y también rompe la estructura del barrio de la villa de San Francisco. Villa Francisca y Villa Consuelo. Villa Francisca, en el caso de arriba Villa Consuelo, en el caso de abajo Villa Francisca. Y también lo hace del mismo modo, ¿no? Una imposición de una vía, seguro que amparada en la idea de progreso, pero que en realidad eran medidas contra insurgencia y desestructurantes. Al final estábamos evitando que otra cosa parecida a lo que había ocurrido pasara, porque para bajar del barrio allá arriba había que pasar por todos estos cordones, que al final son cordones viales y que podrían ser cordones militares en algún momento. Claro. Me parece también importante señalar otro hecho que marca mucho la manera en que nosotros nos relacionamos con el agua. En el caso del malecón me parece muy buena idea, ¿verdad? Salvando la distancia, después veremos qué pasó con eso, pero el salvar el borde era una política que tenía mucho ese presidente, de salvar el borde de agua, no permitiendo el desarrollo del borde de agua, y eso lo podemos ver en el país entero. Y lo hizo en el área del malecón, consolidando esa vía que ya existía antes. Pero a la hora de acercarse al río, no lo hace con tanta sensibilidad, ¿verdad? Entonces el río, nuestra ría, Osama, maravillosa, se canaliza en su borde occidental y permite una vía que hoy llamamos la Avenida del Puerto, que es sumamente hostil, es una mirada que se da muy poco, o sea que la vemos muy poco, pero es sumamente hostil y podría ser mucho mejor. Pero además no tiene nada que ver con lo que, bueno, con la sensibilidad que hay que tener hacia el río. Ok, entonces, esa apuesta que hizo ese presidente en ese momento iba en paralelo con una apuesta que había hecho un poco antes él mismo, de promover la exportación, una política de exportación. Y por tanto había que promover en la ciudad espacios para la industria. Y lo hace moviendo el puerto el puerto comercial que originalmente estaba en la dársena de los Amas, lo mueve a la dársena del río Jaina y genera al norte de la ciudad un polígono industrial en Ensanche La Fe, ¿no? Por supuesto, eso atrae población, etcétera. Hay algo interesante también, que es que esta idea de democracia, de alguna manera tienes que tú dar una muestra de democracia. Y desde mi lectura, una de las muestras de democracia era permitir moverse del campo a la ciudad libremente, ¿no? Y donde te asentas en el río. Otra vez, una idea de río sin valor, y la gente comienza a sentarse en la zona del río. Porque además, bajo la dictadura de Trujillo, él no permitía esa migración del campo a la ciudad. Entonces también era un territorio muy controlado, la ciudad. Exactamente. Podríamos analizar cómo en América Latina se da ese traslado de las dictaduras a la democracia y siempre hay una válvula de escape. Yo la que leo, ¿verdad? En el caso de este presidente era el tema de la movilidad en el territorio y la posibilidad de sentarte casi donde tú quisieras. Hay otros países que hacen otro tipo de gesto para demostrar democracia. En fin, que ese contexto, en ese momento que el país estaba apostando a la exportación, bajan los precios internacionales del cacao, del azúcar, del café, de lo que nosotros producíamos. Por tanto, había una crisis económica importante. Perdóname, ¿en qué año estamos? Los 90. Me perdí. Ok, para ubicarnos. Gracias. Estamos en los 90. Okay. Estamos en los 90 y la apuesta entonces se hace a la infraestructura, como dinamizando la economía también. De dinamizar. Hacia adentro, porque no se podía. La cultura de concreto y varilla. Exactamente, que todavía al día de hoy, tanto del sector privado como el sector público considera, y lo es de hecho, un motor de la economía. Entonces un poco se hizo eso como motor de la economía. Quien viene después, como desde el punto de vista político, ahora no hubo gestión de presidencial, vio un modelo. Ya estaba. Ya estaba. Lo que pasa es que viene con una impronta más fuerte, más inspirada en una ciudad que puede ser Nueva York o cualquier otra, pero sin comprender demasiado lo que es Nueva York, y ustedes saben mejor que yo lo que es Nueva York, Gustavo y Claudia. Hay tantas cosas que copiaron eso. Exactamente, sin comprender demasiado, sino la forma, ¿no?
Entonces, estas cicatrices que ya tenía la ciudad, Ujú. fracturas importantes, tanto en la 27 de febrero ya existía como en la avenida Quinto Centenario, entonces se refuerzan. Con el agravante de que levanto el layer de asfalto, ¿verdad? Genero una vía elevada que acentúa la fractura. La acentúa porque te coloca hay unos ciudadanos que pueden ir por arriba y otros que tienen que estar abajo. O sea, brutal desde el punto de vista de la imagen urbana, Ujú. de lo que significa eso, ¿no? De quién tiene acceso a eso, Del claro. quién tiene acceso a eso, porque habían reglas y tal, que no siempre se cumplen, pero habían reglas. Y también el imagen, una cosa muy simple, voy por arriba. Bueno, hoy día nos podemos mover con mucha tranquilidad del polígono central a Romana. Bueno, ¿Sabes que con Romana mucha es que tranquilidad. bueno, relativa, porque no tienes que pisar abajo. Estoy haciendo como una abstracción, ¿no? Ujú. Voy de un centro controlado a otro centro controlado, que es Romana sin el artículo, porque cuando un destino turístico se consolida, se le quita el artículo. Sí. O sea, Galera, Terrenas, Romana. Entonces, Ese es otro episodio. entonces bueno, ese es el contexto en el que se instaura este Nueva York chiquito, Claudia. A mí me gustaría aportar ahí en ese momento histórico en el que Maribel corta, ¿no? Para poder hacer ese preámbulo de un estudio que se hizo entre el 1992 y 1995 a un consorcio para hacer ese estudio previo de lo que luego derivó en estas Hubo infraestructuras. un estudio. Hubo un estudio, señores, yo hice mi investigación. Y ese consorcio era Cercitec del CAN, que realizó este estudio de transporte urbano en la ciudad de Santo Domingo. Y este estudio arrojó una serie de hallazgos, vamos a decir así, que derivaron en las implementaciones que se hicieron. Yo quiero decirle algunas porque sé que resuena mucho inclusive con nuestra actualidad Ujú. y ver cómo muchas de esas cosas todavía son asuntos pendientes por la ciudad. Por ejemplo, el estudio arrojó la creación de estos corredores principales en la 27 de febrero conectado con las Américas, la Kennedy con la San Vicente de Paúl y la avenida Máximo Gómez como corredores principales de la ciudad. Arrojó también la introducción de nuevas rutas en estos 3 corredores. Recuérdense que estamos hablando en un contexto donde todavía el transporte público es, como lo sigue siendo el día de hoy, un tema a seguir profundizando, pendiente, democratizando, dando accesibilidad coherente a la ciudad que tenemos. Y la eliminación de rutas de concho, 1992, 2025, 2026. Entonces son Exacto. asuntos pendientes que ya este estudio comenzó a arrojar es verdad, tratando de eliminar estos niveles de informalidad, de cómo la gente se mueve por la ciudad y que obviamente todavía son asuntos que hay que definir y concretizar. Una cosa importante es la terminal interurbana del kilómetro 9. Ya desde ese estudio se comenzaba a preconfigurar la necesidad de esta entrada, salida de la ciudad hacia el Cibao como un punto de transporte intermodal, que hoy comienza a concretizarse obviamente con los sistemas de transporte de metro, teleférico, autobús, pero que aún sigue primando esa necesidad de la infraestructura sobre la experiencia urbana. Quería dar esos datos porque Gustavo decía, ¿se hizo un estudio? Pues sí, se hizo un estudio. Y también me llama mucho la atención que estos estudios siempre van a profundizar el tema que nosotros estamos hablando hoy, cómo la infraestructura vial son de esos elementos que salen a flote y otros elementos más intangibles de la experiencia de la imagen urbana, como hablaba Maribel, del tema medioambiental, de cómo es la accesibilidad, de cómo se rompen vínculos barriales que ya existen, pues no salen en estos estudios. Entonces creo que hay también quienes hacen estos estudios, son equipos multidisciplinarios o no, cuál es la visión que siempre se habla en estos podcasts, ¿no? de conversación sobre la ciudad de Santo Domingo. Creo que lo voy a dejar hasta ahí para luego seguir profundizando en lo demás. Pero tú traes algo ahí a colación, algo interesante desde mi perspectiva, porque yo pienso, y un poco también en el recorrido que nos hizo Maribel, darnos cuenta de que cada época tiene su prioridad, sí, vamos a decir, o su interés. Y hasta cierto punto,
esa parte de tal vez traer lo social al todo, o sea, Ujú. de ser más Integrales. integrales, que la otra palabra es como intersectorial. Ujú. Hay otra palabra, pero bueno. De poder, de precisamente, o sea, darnos cuenta de que no es que se trata de que yo voy de mi casa a la oficina, o sea, un poco lo que planteaba el movimiento moderno, de Ujú. separar los usos de suelo y mantener todo Ujú. como súper limpio y cada cosa en lo suyo, Ujú. sino de que nos damos cuenta que como ser humano tenemos necesidades que son Dinámicas. dinámicas, exacto. Sí. Ahora, necesito ir a una pausa, así que volvemos en breve. Aquí para lo que eres. Aquí para lo que viene. En cada uno de los momentos que definen tu vida, te acompañamos hacia el futuro que quieres. El banco referente de la mujer. Banco BHD. El futuro que quieres. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. En Illuminati entendemos que la iluminación es mucho más que luz. Es la forma en que cada espacio cobra vida, transmite personalidad y crea experiencias memorables. Illuminati, we are lighting. Bienvenido de vuelta. Y Gustavo, tú tenías cara de que estaba a punto de decir algo. No, yo estoy aquí impresionado con esta clase de historia, porque la verdad que me dio como tú querías, un entendimiento diferente, porque pensamos mucho como que en la puntualidad del 96 de esa gestión, y entenderlo como un continuo que empezó con los 12 años, es impresionante, que no fue que se impuso algo nuevo, sino que se ratificó exactamente lo que era un patrón que venía de antes. Ya pienso. Y de 10 años anterior con las intervenciones de la México y del quinto centenario. Y incluso lo del modelo de ciudad que creciendo. Y yo creo que en tu narrativa de Gascue también me acordó Naco. Ujú, Porque Naco entonces entró en este momento como básicamente un suburbio ujú. de todo Sí, este claro. centro allá abajo. O sea, Claro. cuando había un vacío y no había nada y de repente se hizo Naco como suburbio. Ujú. Incluso el patrón era casas con puertas abiertas, un centro comercial en el centro. Y eso también añadió desde la escala del usuario el carro. O sea, la gente en Naco, Las todo el mundo tenía distancias carro. se alargaron, Sí. claro. Exactamente. Entonces, como que ya la cultura del carro, como todo suburbio en todo el mundo, Parece la marquesina. aparece la marquesina, aparece la que me voy a montar en el carro para ir a Plaza Naco, que la gente viene de toda la ciudad en carro a Plaza Naco, entonces empieza también esa densidad del carro. Y paralelo a todo esto también, yo creo que todavía dentro del contexto histórico, para esa misma época también fue que hubo un cambio radical en Naco, y en lo que es el polígono central, donde pasamos no solamente a vivir esta ciudad que ya estaba vializada, digamos, sino que también que se empezó a densificar. Y el crecimiento poblacional de Naco yo creo que tuvo un impacto y por lo tanto eventualmente Piantini y todo lo que es el polígono. Y el cambio de normativa en ese momento de crear mayor densidad a un sitio que ya estaba de por sí vinculado al carro. Si hubiera puesto más densidad en la zona colonial o en un modelo más denso, pues entonces se hubiera manejado de otra manera diferente. Pero ya un modelo que estaba dedicado al carro se densifica y trae un montón más de usuarios a un sitio que solamente se puede usar por carro. Pero es un punto interesante porque yo trabajé en la diagramación de la normativa del polígono central, no en su política pública. Pero me acuerdo de lo que leí, que sí había una intención con esa normativa de crear unos espacios públicos significativos en términos de aceras anchas, tal vez no de parques, y no entraba como a decir dónde estaban los espacios de esparcimiento, pero sí por lo menos como vamos a decir, obviamente no en la escala y la forma en que lo hizo la ciudad colonial, pero sí una versión contemporánea de los 90
de qué significaba crecer la ciudad, pero teniendo unas mejor buenas aceras. redistribución. Exacto. Aceras, Ujú. básicamente, sí. Sí, básicamente era en la acera. Sí. Pero, O sea, porque fuera caminable. sí, pero tú sabes que eso eventualmente, bueno, lo sabes porque lo vivimos hoy en día, Ujú. no se dio. No se dio. Porque Y yo tengo mis teorías. no, de teoría hay mucho y probablemente hay varios episodios de este podcast donde se Sí. ha discutido esto. Pero básicamente no se implementó la normativa. Se permitió lo que querían, la densidad, pero no se respetó lo otro que era el espacio público. Ujú. Ok. Yo creo que ese es un buen ejemplo para demostrarnos a los profesionales, sobre todo, de que la normativa no basta. Ujú. Si la normativa no viene con proyectos específicos que actúan en el territorio y dejan realmente el espacio público separado o lo que fuere, ¿no? Entonces no es suficiente. Esa normativa tenía tanto poder que logró transformar un lugar. Acuérdense que era parte de un proyecto de ciudad, de mover el centro financiero del centro histórico, realmente llevarlo al polígono y convertir esto en un centro financiero. Había un proyecto, habían personas interesadas en eso. O sea, no fue un trabajo, Al digamos, azar. puramente técnico, sino que eso tenía una intención, ¿no? Y Suena casi maquiavélico eso. se logró la intención, pero sin que se redituara o se devolviera a la ciudad la plusvalía que estaba entregando, porque al final es la ciudad que le entrega esa plusvalía en lotes donde habían una vivienda en 20 por 40 metros cuadrados en Naco, se podía hacer de pronto 40 apartamentos y no hubo una devolución de esa plusvalía a la ciudad, que podía ser muy bien en espacios públicos y en otro tipo de cosas. Y de 2 carros a 80 carros. Exactamente, Ujú. exactamente. Con una infraestructura de servicio ya precaria. Sí, con un modelo que parece tan exitoso por esa idea que nosotros hemos desarrollado como país de desarrollismo, que no es lo mismo que desarrollo. Entonces, esa idea parece tan potente y que resultó tan bien para las economías de particulares, que se piensa que el polígono entonces tiene que extenderse al resto de la ciudad, y eso es lo que hemos estado viviendo en buena parte del contexto de lo que llamamos las costuras del polígono. Ya se van también poblando del mismo tipo de impronta. Pero yo creo que es importante señalar e ir a ese momento otra vez, 2001, y ver que esa ciudad, estamos hablando hasta este momento de lo que se llama el Distrito Nacional, o yo le llamo la ciudad Entre Ríos. Una ciudad maravillosa, Entre Ríos, que no miramos. Pero Mesopotamia. Entre Ríos. Sí. Solo hay un pedacito ahí que no. Claro, que no, Osama, Isabel y el que Jaina. te deja ir hacia el Villa Cibao. Altagracia, sí. Ese es el único que hemos dejado, pero el resto es agua. Y es buenísimo. Entonces, resulta que esa ciudad de la que estamos hablando es 1 kilómetro cuadrado. ¿Cuál? Son 100 kilómetros cuadrados. 102. Ahora sí. Perdón, 102 específicamente. Ciudad Colonial, 1 kilómetro cuadrado. Distrito Nacional, 102 kilómetros cuadrados. Es una buena escala, son 10 veces la zona colonial. Ajá. Y luego 100 veces la ciudad colonial, 1 kilómetro cuadrado, 100 kilómetros cuadrados. Y luego la provincia de Santo Domingo, que precisamente se divide en el 2001, es una impronta basada con una narrativa, vamos a llamarle así, de desarrollo endógeno, ¿verdad? Ante una ciudad que lo ¿Qué significa desarrollo endógeno para nuestro público Y para mí. diverso? Desarrollo endógeno es de abajo hacia arriba. Ujú. En teoría, era una manera de hacer que los municipios o los pequeños poblados de la periferia del distrito se desarrollaran por sí mismos desde abajo, porque le lleva un recurso y tal. Desarrollo endógeno. Lo otro es desarrollo exógeno, que le llega del dinero del gobierno, le llegan las cosas del gobierno, lo cual sigue pasando en realidad. Claro. 20 años después. Bueno, en realidad vamos a decir que una combinación saludable que pasen las dos. Realmente. Sí, hasta que el municipio se consolide. Claro. Hay países que no necesitan ese tipo de cosas. Pero a lo que voy es que esa nueva provincia, que en principio tenía 5 municipios, ya tiene 8, ¿verdad? Porque hemos seguido dividiendo. La última fue La Victoria, un municipio que yo he ido y creo que son 4 vías y 4 más, o sea, algo así, ¿no? Y una cárcel, mucho terreno rural, y ya es municipio. O sea, no llega, ni siquiera cumple la ley, no tiene 15,000 habitantes. Pero son cosas que suceden, y suceden muy, muy, muy opacas, que ni uno se da cuenta. Pero en fin, esa provincia tiene 1.400.000 kilómetros cuadrados. 1.400 kilómetros cuadrados, de Pedrobrán a Boca Chica. Y volviendo a lo que conversábamos hace un rato, nos ha bastado un siglo para nosotros engullir
1.500 kilómetros cuadrados. Pasamos 4 siglos de 1 kilómetro cuadrado y el cambio de modelo nos llevó a engullir, que claro, quedan algunas áreas rurales, muy pocas en realidad en la periferia, pero ese lujo nos lo hemos dado 4 generaciones, 5 generaciones. Bueno, es muy interesante esto porque precisamente Wow. pensando en Lo este... estoy digiriendo yo. No, yo no lo pude digerir hasta que lo visualicé. Yo precisamente preparando para esta conversación y pensando en el cambio que ha habido en la ciudad en los últimos 30, 40 años, me metí en el internet y fui, tú sabes, si tú vas a Google Earth, te permite ver fotos aéreas anteriores. Y yo lo puse, hice un videito desde 1984 al 2025, que son 40 años en ciudad, y yo me quedé en shock. Porque uno piensa como que la ciudad era grande, pero como que no era tan... O sea, el crecimiento que ha pasado en la ciudad, tanto vertical en el polígono como horizontal, que se han engullido, ¿cuántos kilómetros? 1.400. Eso kilómetros. mide la provincia. Sí. Y eso fue increíble, porque tú en 1984 la ciudad apenas llenaba los ríos, ¿verdad? Había el ensanche Sama, había un poco ahí, pero se paraba ya cuando tú llegabas a los 3 ojos, no había más nada. Sí. Y ni hablar del norte. Y de repente tú ves como ese crecimiento empieza en los 80, en los 90, hasta el 2000, que llega a la extensión de hoy. Y, o sea, fue impresionante entender cómo este crecimiento que pasa, porque para dar un poco de contexto de mi experiencia de la ciudad, como Claudia me fui a Nueva York en el 2000, yo he venido viendo la ciudad por estos 25 años de una manera casi episódica. O sea, la veo una vez al año, 2 veces al año, y es como que la veo en crecimiento rápido, como tú aceleras una película. Y hay veces como que tú, pero al mismo tiempo eso no te permite como que tener una memoria de lo que había antes y lo que después, sino que tú llegas y ahora cambió. Se borra. Se borra y como que de repente, sobre todo cuando yo llego al aeropuerto, del aeropuerto de la ciudad, y como que, bueno, ¿y por qué es que qué tanta gente que hay aquí? ¿Por qué de repente hay tanto tráfico aquí? Y cuando yo vi esa foto aérea, o sea, eso pasó de ser rural a nada a ser 3 ciudades. O sea, la cantidad de crecimiento que hay ahí. Correcto. No se entiende. En Y 25 años. y la infraestructura que se ha metido a hacer eso y los carros que hay que hacer todo esto. Y básicamente el patrón de ciudad que ha surgido a través de eso, porque ha sido un patrón de ciudad, no solamente el crecimiento, sino que un crecimiento dependiente del carro, dependiendo de Fractura. de un transporte público que no funciona y de un sistema que no fue planificado a que tuviera esa densidad. Podríamos decir que es un modelo de ciudad extractivo del suelo, en todo sentido de la palabra. O sea, usar el suelo, usar, impermeabilizar el suelo. Inclusive sería interesante cruzar eso con cuánto creció la población, porque posiblemente se creció más en extensión de suelo, ¿verdad? La densidad poblacional. Gris con respecto a la población. No, si tú ves cómo se reduce todo lo verde, te da como un Claro, dolorcito en el corazón. Claro, totalmente extractivo. Bueno, en el último intervalo censal, en el Distrito Nacional, que usted ve tanto desarrollo inmobiliario, no hay más de 60,000 personas nuevas. ¿En dónde? En el Distrito Nacional. 60,000. Sí, en 10 años. El censo lo dice. 2010 al 2022. De hecho, nosotros hicimos una investigación en 2010 que intentaba entender qué pasó con la descentralización y la división político-administrativa, que fue a nivel nacional en realidad. En el caso de la capital o del área metropolitana, el crecimiento del distrito en esos primeros 10 años fue mínimo, porque hubo mucha movilidad de población hacia la provincia, porque el suelo se encareció en el distrito y parecía más lógico, sobre todo en la zona de las villas, Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo, en toda esta zona, parecía más lógico en términos económicos terciarizar el suelo, o sea, hacer comercios de minoreo, la mayoría, y algunas zonas se especializaron, incluso tipo clúster, ¿no? La zona de la mecánica, la zona del Villacón, que se respetó. Pasaron cosas para que la ciudad pudiera pervivir y la gente generó una economía distinta y se movieron al este, a Santo Domingo Este o al norte. Y ahí están los números que lo delatan, ¿no? Entonces a veces uno se pregunta, el boom inmobiliario del polígono o del Distrito Nacional, ¿a qué se debe? Porque no es un reclamo de nueva población que quiere vivienda. No lo es. Entonces, ¿a qué obedece esto, no? Quizás lo mismo del Airbnb o de que hay que genera una economía de construcción. Habría que lo interesante fuera ver de qué parte, porque estamos hablando que el distrito no creció, pero hay que ver, porque obviamente hay más gente en el polígono.
de la pregunta es, Ajá. fue que se desplazaron de estas áreas, claro, se fueron de Arroyo Hondo a Naco, se fueron de Gascue a Piantini. ¿Fue que absorbió la población o simplemente fue que es una población fantasma? Es normal, hay un ciclo que saben ustedes que es normal, que la gente sobre todo cuando cambia la familia, tú vives en el borde y vuelves al centro, o sea, eso es muy normal. Mucha gente que vive por donde vivo yo, en la zona de Arroyo Hondo, llega un momento que los hijos se van y ellos regresan al centro, regresan al apartamento del polígono porque es más seguro, etcétera. O sea, algo de eso hay una movilidad interna, porque movilidad económica en República Dominicana no hay tanta. Correcto. O sea, no hay tanta. Es una movilidad que yo creo que se da entre la misma gente. Siguiendo ese hilo que plantea Mizuki de cuál es la población donde vive la gente, ¿verdad? En el distrito hoy día vive aproximadamente 1 millón de habitantes, mientras que en la provincia hay 3.8 millones de habitantes, o 2.8 millones de habitantes. O sea que nosotros nos estamos acercando a 4 millones de habitantes. En Gran Santo En Domingo. Gran Santo Domingo, según el último censo. Ajá. Y llama mucho la atención que en el intervalo censal 2010-2022, en el distrito se registra un crecimiento de unas 60,000 personas más, nada más. Que si uno las coloca en las torres, como que me sobra espacio, ¿no? Parecería, ¿no? Pero sí hay un dato también interesante, y es que la zona pericentral o la zona de los barrios, esa grilla cuadrícula 100% se ha ido despoblando. Y eso está registrado. Nosotros hicimos un estudio sobre eso precisamente en el 2010 a propósito de la división político-administrativa y de qué ocurría cuando se divide el distrito. Y esta gente está moviéndose hacia Santo Domingo Oeste o al norte, donde hay incluso una posibilidad de vida mejor para ellos y sobre todo una posibilidad de rentabilizar su suelo en el área pericentral, porque tiene otro carácter en este momento. Entonces, lo interesante de eso es que eventualmente lo que estoy atando aquí en esta conversación es que en el polígono hay la gente que había, en el distrito hay la gente que había, pero la cantidad de gente que ha pasado, el crecimiento que ha habido en la provincia, sabrá Dios de cuánto era ahora, o sea, ha crecido bastante y toda esa gente tiene que venir a esta descentralización que hay en el polígono, que empezó como descentralización, pero lo que terminaba siendo centralizándolo, y toda esta gente vienen de fuera adentro todos los días, entran y salen en un sistema que solamente depende, volviendo al otro tema, de los elevados y del asunto, y por eso que tenemos estos constantes. Bueno, ahí yo quería como, tal vez, vamos a decir, dividir un poco, porque hay una parte que tiene que ver con el crecimiento de la población y obviamente a quién estamos construyendo, y para qué uso esta expansión de la ciudad. Y evidentemente hay un movimiento económico en que el campo se ha vaciado, vamos a decir, o se está urbanizando, y hay mucho movimiento hacia Santo Domingo y Santiago en los últimos 30 años. Pero aparte de eso también está esa parte de dónde está la economía. Y por ejemplo, el área de la Esperilla, el Sánchez La Fe, que es donde se está promoviendo con la normativa que se aprobó hace 2 años ya, 2 años. que se ve como ese lugar donde se va a expandir ese polígono central. Sin embargo, es donde hay todavía queda bastante industria y centro de trabajo. Entonces ahí también viene esa pregunta un poco de cuál es la visión y quién es el responsable de hacer una visión del Santo Domingo metropolitano, vamos a decir, porque toda esta, y lo voy a conectar con lo de lo elevado y la infraestructura vial, porque hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, la infraestructura vial responde a cómo se mueve la gente. O al revés. Es al revés. Es al revés. Dime, condiciona el movimiento. Hay inducciones, se induce. Se induce. Y quería comentar ahí sobre una variable importante que tú la tocaste, pero posiblemente hay que profundizar sobre los cambios de uso. Esta gente se está comenzando a mover hacia afuera y estos inmuebles, estos suelos, ¿verdad? Se están comenzando a cambiar a usos comerciales, a grandes centros comerciales como los que están justamente en las intersecciones de estas grandes vías, que obviamente son polos de atractor. La gente que se mueve no es solamente la que reside
en Santo Domingo, y ni siquiera en el Gran Santo Domingo. O sea, nosotros recibimos población flotante, como le llamamos, de 1.200.000 personas diario. Entonces, esto también genera una presión sobre estas zonas que anteriormente eran residenciales, obviamente con un movimiento mucho más controlado de quienes residían y visitantes muy menores, a personas que vienen desde San Cristóbal, Baní, Villa Altagracia, San Pedro de Macorís, etcétera, diariamente. No solamente por trabajo, sino también en búsqueda de bienes y servicios. Entonces, también es una variable importantísima de por qué esto se traduce en cómo responder desde el punto de vista de cómo muevo a esta gente. Que volvemos nuevamente a nuestro tema original, ¿no? De cómo estas infraestructuras viales, prácticamente, ampliaciones de vías, túneles elevados, que se entienden como los que van a superar esta brecha de cómo muevo toda esa gente al mismo tiempo. Claro. Bueno, esa era la conversación que yo estaba teniendo con una amiga recientemente. Estábamos regresando de la playa y toda gente que ha regresado de la playa un sábado bien sabe que el tapón llega hasta los Tres Ojos. Exacto. Y el tema era, y me dice, ¿Y ahora qué? No, me dice ella, bueno, ya hicimos lo elevado, ya hicimos todo esto, por todo motivo que podemos seguir hablando, hay una población que sigue necesitando y sigue creciendo y hay cada vez más carros y menos alternativas de transporte. Entonces, ¿qué queda? Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Ella hablaba de poner una ruta expresa hasta la Máximo Gómez y la gente que fuera local. Seguir segmentando. Entonces yo le dije en ese momento, pero espérate un momento, entonces, ¿tú quieres hacer un elevado arriba del elevado o tú quieres hacer un elevado al lado del elevado? O sea, como que no hay forma de seguir metiéndole este ejemplo. Y le puse el ejemplo de Houston, Texas. En Houston hay autopistas de 10 carriles en ambos sentidos. O sea, la autopista más ancha de Estados Unidos están allá. Y tú te piensas que ahí no hay tapones. Hay tapones kilométricos de horas y horas y horas y horas, porque simplemente la estrategia de ampliar y de crecer, o sea, no está solucionando el problema, no está imponiendo, Es lo que tú decías, induciendo un uso Exacto. que cada vez estamos más dependientes de él. Y además, ahorita decíamos que la norma sin proyecto estratégico, concretos en el suelo, ¿no? Que devuelvan, no sirve o no es suficiente, pero la infraestructura sin norma tampoco. Entonces la infraestructura vial aquí corre sin norma, sin decir lo que debe pasar a ambos lados. Y entonces la población va detrás de la vía y genera un desarrollo casi siempre muy espontáneo. Ustedes pueden creer que de 1 kilómetro que medía la ciudad colonial o medía la ciudad en 1916, 1 kilómetro lineal en costa, hoy tenemos medido sin bordear costa, sino en horizontal, 40 kilómetros. Y si lo medimos siguiendo costa, 70, 80 kilómetros, de 1 a 80, porque se ha inducido una movilidad este-oeste. Pudo ser hacia el norte, pero se escogió este-oeste. Entonces recién, precisamente cuando se hacen aparece el metro como figura, ¿no? Y el teleférico, se induce un crecimiento hacia el norte y por eso la ciudad hoy día, la zona que más crece, es hacia el norte. Porque las infraestructuras y la vialidad son inductores. Claro. Pero también era donde había espacio, donde crecer. ¿Qué cosa? El norte, no había nada, vamos a crecer para el No, norte. porque Santo Domingo Este todavía el este todavía tenía, puede crecer y el norte tiene no. potencial. Y ordenando, el oeste y el este ordenado, Claro. es un potencial de crecimiento. Entonces, Claro. tú hablas de crecer como expandirse horizontalmente y no necesariamente. La primera pregunta es ¿por qué hay que crecer? Es una pregunta que hay ciudades que se la han hecho y han decidido no crecer más, por ejemplo. Y la segunda pregunta es ¿por qué tengo que crecer horizontalmente? Y la respuesta es muy sencilla, porque nadie me ha dicho cuánto vale el suelo. O sea, nadie me le ha puesto valor a aquel suelo no construido. Entonces el suelo no construido, el suelo yermo, el suelo rústico, me resulta mucho más económico hacer sobre todo desarrollos grandes de vivienda, ciudades dormitorio, dicho sea de paso, que eso es lo que Correcto. son. No solo el proyecto específico, sino podríamos decir que todo Santo Domingo Norte es ciudad dormitorio. Vamos a decir eso, ¿no? Y luego que yo hago aquella cosa, el gobierno me cae atrás y me construye la infraestructura. Es muy fácil seguir hacia afuera. Es mucho más difícil porque no hay un incentivo ni nada que me obligue a entrar a las villas, Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo y trabajar ahí, con todo lo que eso significa, y hacer ciudad ahí, crecer ahí. Por eso, aunque haya norma, no va a ser tan sencillo.
porque no hay un mecanismo creado que permita trabajar con suelos distintos, distintas gentes. Eso lo tiene muy resuelto España, por ejemplo. Cómo tú trabajas sobre la ciudad construida y la vuelve a desarrollar, o Nueva York quizás. Ujú. Mira, ese comentario me recuerda que, por ejemplo, en estos 20 años, lo que era la circunvalación, que cuando yo me fui era como el campo ya, está completamente poblada. Y ya incluso se está proponiendo una segunda circunvalación, que no me acuerdo cómo se llama, que es como el nuevo límite, como lo que están... se hizo ya. Bueno, sí está hecha, Ajá. pero que todavía no es un terreno, vamos a decir, esos terrenos no están Ocupados. ocupados. Está como estaba la Jacobo Magluta exacto. hace 30 años. Pero quería la Jacobo. Exacto, yo me Ajá. refiero, la primera era la La Jacobo, Jacobo, exacto. exacto, la primera Sí. circunvalación, Sí, sí. que ya se ha movido. Entonces, yo cuando escuché esa noticia, yo me quedé pensando como que ven acá, pero no va a pasar lo mismo. Exacto. Porque No hay una norma detrás de esa vía. Hoy día estoy lidiando mucho con eso porque estoy trabajando en el plan de ordenamiento de esa zona ujú, y ya hay intenciones muy claras de hacer de eso un polígono industrial. La intención es muy clara, eso se está trabajando Eso con fue profesionales éxito. acompañando el proceso inclusive. Entonces uno se pregunta, ok, si eso no se hace, primero hay que preguntarse si hay que hacerlo. Una circunvalación, ¿cuál es la vocación de la circunvalación? claro, Y la segunda parte, si lo vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer para impedir que esa vía se ralentice? Porque es la opción de velocidad, sobre todo para el tráfico de carga y para personas que quieren ir hacia cualquiera de las regiones del país de manera rápida, esa es la mejor opción. Sin embargo, ya hay un proyecto montado, muy, muy establecido, de mover hacia allá zonas industriales. Con todo lo que la zona industrial, tú dirías, bueno, la zona industrial va a venir y va a venir sola. No, no, viene con vivienda seguro, viene Claro, con tiene- transporte público, viene con todo lo que podría hacer que esa vía se urbanice y que perdamos esa oportunidad que costó casi 20 años completarla, esa Se vía. sigue trasladando el límite de la ciudad Exacto. al final. ujú. Gustavo está perplejo. No, yo estoy que son tantas cosas en un tiempo que no sé por dónde empezar. Bueno, yo creo que este episodio vamos a tener que romperlo en dos. Ok, perfecto, yo arranco con Esta el otro. conversación va a haber que expandirla porque nosotros estamos llegando al tiempo y apenas estamos como comenzando esta claro. conversación. Entonces, productor, ¿qué te dice? Yo por el momento entonces voy a despedir este episodio porque pienso que básicamente ni siquiera hemos entrado a hablar precisamente de otros aspectos en términos de Claudia, pero que la gente tenga esperanza, ¿eh? Que exacto. que la esperanza viene en el próximo, no pueden perderse el otro. Claro. No pueden perderse el otro, Claro. porque en el otro que vamos a entrar ya Claro. como a lo más concreto. Esto En el era próximo episodio. todo el contexto, vamos a decir, sociopolítico, geográfico que necesitábamos para poder hablar de todo eso. Y honestamente pensar en soluciones o en ideas que son más realistas, porque hay que aprender del pasado para poder mirar hacia el futuro como con mejor pie, con mejor agarre. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, denle like y nos vemos muy pronto. Bye.